Vamos a abrir nuestras Biblias para saber cómo seguir, cómo continuar, cómo poder mantenernos de pie en este nuevo año que está por iniciarse. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Deuteronomio, capítulo 7 y en el versículo 9. Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9. ¿Cómo caminar en el nuevo año? Deuteronomio capítulo 7 y versículo 9 dice: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Conoce pues. Siéntense, mis hermanos. Esta escritura nos da a entender que debemos de aprender y debemos de saber, debemos de tener el conocimiento de Dios para poder caminar en el año que se inicia. Estamos por finalizar uno, y qué bueno es reconocer que Dios ha sido bueno con nosotros. Dios ha sido bueno con nosotros, y a pesar de las situaciones difíciles por las que de seguro cada uno ha pasado, podemos darle gracias a Dios que nos ha guardado, nos ha sustentado, nos ha bendecido, y aquí estamos. Pero ahora vamos a comenzar uno, y hay quienes se deprimen, hay quienes se entristecen, hay quienes se sienten solos, y entonces oportuna es esta palabra que Dios les dio a los israelitas a través de Moisés. Es a través de sus siervos quien Dios habla. Y los israelitas estaban emprendiendo un viaje hacia la tierra prometida, y qué bueno es recordarles que ellos deben de saber que el que les va a acompañar, que el que les ha dicho que caminen, que marchen, es el que está con ellos. Como cuando nosotros emprendemos un viaje también, y los amigos nos dicen: no se preocupen, nosotros estamos aquí para servirles, yo le voy a esperar en tal lugar. Imagínense en una ciudad tan grande donde usted pudiera decir: bueno, ¿y qué voy a hacer yo ahí solo? Pero si hay alguien que le dice: no se preocupe, que yo estaré ahí para recibirle, yo estaré ahí para ayudarle, yo creo que eso le alentará. Le estoy diciendo cuando se trata de una persona, no digamos tratándose de Dios. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Entonces, hermanos, con esa promesa de parte de Dios, nosotros podemos emprender, podemos estar animados, muy decididos a comenzar un año nuevo. Comenzar un año nuevo en el que las promesas de Dios de seguro que no fallarán. Se cumplirán al pie de la letra, tal y como Él lo ha dicho. Me gusta cómo un hombre de Dios en cierta oportunidad, él reconoce cómo Dios había sido de bueno con sus padres, y ahora él se da cuenta que también él ha sido bendecido. En el primer libro de los Reyes, en el capítulo 8 y en el versículo 56, ahí encontramos a Salomón, encontramos a este hombre de Dios
que da testimonio de su experiencia, de cómo Dios ha sido de bueno con él y ha estado con él desde que él lo prometió. Bendito sea Jehová que ha dado paz a su pueblo Israel, conforme a todo lo que él había dicho. Oiga lo que dice: ninguna palabra de todas sus promesas que expresó por Moisés su siervo ha faltado. Aquí Salomón está reconociendo, mis hermanos, que Dios ha sido bueno. Yo creo que con nosotros también Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Él ha cuidado de nosotros. Ha cuidado de nosotros en todos los ámbitos, en todas las áreas de la vida. Y de ahí que podemos recordar lo que dice el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero alguien puede decir, pero ¿y qué cuando hemos estado en aflicciones y hemos estado a punto de muerte? El salmista dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Qué bueno es Dios, ¿verdad? Que sus promesas no fallan. Han estado ahí en la palabra de Dios. Y qué bueno que nosotros nos afiancemos. Qué bueno que nosotros encontremos en ellas esperanza para poder caminar. Muchos decían que este año iba a ser difícil, pero ya está por terminar. Y hasta aquí podemos decir, como dijo el siervo de Dios, Ebenezer. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. ¿Por qué? Porque sus promesas no fallan. Salomón las pudo experimentar, y así como se le había prometido a Moisés, también a Salomón, con él había sido Dios fiel. ¿Por qué razón? Porque las promesas de Dios están garantizadas por Él mismo. Dice Romanos capítulo 4 y en el versículo 21. Romanos 4:21. Plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Muchos son los que prometen. Los políticos prometen. Los novios prometen, la esposa también promete. Pero hermanos, muchas veces el humano tiene la tendencia a fallar, tiene la tendencia a equivocarse. Qué bueno que Pablo estaba plenamente convencido de que el que estaba con él, el que lo guiaba, es también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Con esa convicción, mis hermanos, no nos podemos estar deseosos de seguir viviendo, deseosos de caminar. No hay por qué deprimirse, no hay razón para sentirse solos, no hay razón para decir que la vida no vale nada. Como dice cierta canción, para nosotros la vida vale mucho. Para nosotros la vida es una bendición siempre y cuando nuestra vida esté fundamentada en Cristo Jesús, como sus promesas. En 2 de Corintios capítulo 1 y en el versículo 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, en Cristo Jesús, sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Quiere decir, mis hermanos, que Dios quiere usarle a usted también. Dios quiere hacer que sus promesas, Dios quiere hacer que esa provisión y todo lo que Él ha prometido puede ser cumplido a través de sus siervos, a través de sus hijos. Así que usted debe de recordar siempre esa promesa de Filipenses capítulo 4 y versículo 19. Filipenses capítulo 4 y versículo 19.
usted lo debe de recordar siempre, para no estar pensando y diciendo, bueno, la situación económica cada día en el mundo está difícil. Eso es cierto, eso es muy cierto. Sin embargo, cierto es también la promesa de Dios. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Oiga, nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios dice que en el transcurso del camino Él nos va a proveer, Él nos va a sustentar. Pero todo eso nosotros lo debemos de conocer. Todo eso nosotros lo debemos de aprender. Todo eso nosotros lo debemos de saber. Y la forma de saberlo es a través de la Biblia, a través de la palabra de Dios, que es donde encontramos las instrucciones para vivir mejor en esta tierra y estar preparados para irnos al cielo. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Si algo, hermanos, nos sustenta, si algo nos bendice, si algo nos anima, es la palabra de Dios, y a través de ella nosotros nos alegramos y nos llenamos de bendición. La palabra de Dios, las promesas de Dios son de valor infinito. Eso lo debemos de saber nosotros, para que de esta manera no tengamos temor al mañana. Dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1, y en el versículo 4, palabra de Dios de valor infinito, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Si bien es cierto, el mundo cada día está en declive, cada día el mundo está sufriendo. Sin embargo, hermanos, la palabra que nos ha sido dada dice, por estas preciosas y grandísimas promesas. Qué bueno es saber que nuestro Dios está presto para socorrernos, está presto para sanarnos, porque Él es nuestro médico por excelencia. Él es el que promete llenarnos de bendición. Solamente es asunto de que nosotros le creamos, que nosotros le creamos a Dios, como dice el escritor bíblico en la carta, es un libro de las Crónicas. En el libro de las Crónicas, ahí encontramos algo muy precioso. En el segundo libro de las Crónicas, capítulo 20, y en el versículo 20, en una de sus partes dice, es Josafat hablándole al pueblo y les dice, oídme Judá y moradores de Jerusalén, oídme Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Es lo que dice la segunda parte del versículo 20 del segundo libro de las Crónicas, capítulo 20. Qué bueno es entonces creerle a Dios por medio de sus siervos, los profetas, por medio de sus siervos, los pastores, por medio de sus siervos, los evangelistas, de sus siervos, los misioneros, de sus siervos, los maestros, de sus siervos, los apóstoles. Hermanos, Dios usando muchas formas. Me gusta cómo la Escritura dice, en la multiforme gracia de Dios, en la multiforme gracia de Dios. Aún por medio de un niño nosotros podemos aprender.
Aún por medio de un niño, Dios puede hablar a nuestra vida. Y si nosotros le creemos, hermanos, pues qué bueno es. Vamos a tener esa seguridad, vamos a tener esa convicción de seguir adelante. Y entonces Pedro dice que si nosotros le creemos a Dios y guardamos todas esas palabras, dice que jamás caeremos, que jamás caeremos. Literalmente esa segunda carta nos amplía y nos recomienda y nos dice que esas preciosas y grandísimas promesas no nos las debemos de conservar. Oiga lo que dice el escritor: vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadir a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. No caeréis jamás. No es como ocurre muchas veces a nivel estudiantil, en la universidad, en el colegio, en la escuela. Usted ve cómo comienzan muchos estudiantes. Son muchos los que se inscriben, son muchos los que inician. Sin embargo, de acuerdo y conforme va transcurriendo el tiempo, muchos se van alejando, muchos se van escapando. En el primer feriado, ya después del feriado, ya son pocos los que llegan. Y me parece que muchos también en el fin de año hacen promesas delante de Dios de serle fiel a Dios con todo el corazón y que le van a servir. Sin embargo, de acuerdo como va transcurriendo el año, muchos son los que se van quedando, muchos son los que van perdiendo el ánimo. Y entonces es cuando hay que recordar que nuestro Dios es fiel. Él es el que nos va a cuidar, Él es el que nos va a ayudar, Él es el que nos va a sustentar, como se lo prometieron a el siervo llamado Josué. A él le dijeron, a él le prometieron que no se sintiera preocupado por lo que le esperaba. A él le esperaba un largo recorrido guiando al pueblo de Israel. Sin embargo, le dijeron: nadie te podrá hacer frente todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Cuando usted sienta que el desánimo empieza a agobiarle, haga esto que le recomendaron a Josué: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente. Está lo normal y está más allá de lo que necesitamos. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
ya sean estos negocios, sean estos estudios, sea el trabajo, cualquiera que sea la situación que nos ocupa, Dios promete que nos va a bendecir. Pero lo que debemos de hacer es recordar, conocer que Dios tiene promesas preciosas y grandísimas para cada uno de nosotros. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para guardar y hacer conforme a todo lo que en él está escrito. Eso es conocer de Dios, eso es aprender de Dios, eso es hacer lo que Jesús también recomendó en el capítulo 5 del Evangelio de Juan, capítulo 5 y en el versículo 39, ahí está una recomendación que nos hace bien a nosotros cada día del año. Y dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si nosotros, mis amados hermanos y amigos, tomamos en cuenta esa palabra, pues vamos a hacer de nuestra vida un éxito. Vamos a hacer de nuestra vida una bendición que jamás vamos a caer. ¿Por qué razón? Porque conocemos al autor y consumador de la fe. Dice el capítulo 9 de los Salmos, el capítulo 9 de los Salmos, en el versículo 10, en ti confiarán los que conocen tu nombre. En ti confiarán los que conocen tu nombre, por cuanto tú, oh Jehová, no desamparaste a los que te buscaron. ¿Quiénes son los que reciben el beneficio? ¿Quiénes son los que son bendecidos? Los que conocen, los que han aprendido. Así dice el escritor. Qué bueno es que nosotros, hermanos, aprendamos de la vida eterna prometida a nosotros los creyentes, como dice Primera de Juan en el capítulo 2 y en el versículo 25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. A lo mejor alguien pudiera estar pensando y diciendo: bueno, ¿y qué pasa si yo me muero? Bueno, recordemos una de las promesas de parte de Dios: ya sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Es asunto de conocer la palabra de Dios, es asunto de conocer todas esas preciosas y grandísimas promesas hechas a sus hijos, hechas a los creyentes. Dice en el capítulo 11 del Evangelio de Juan, en el momento en el que le contaron a Jesús que su amigo Lázaro había muerto, oiga, las hermanas se lamentaron, las hermanas se preocuparon, y entonces en el versículo 17 dice: vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Hacía 4 días. Sin embargo, una de las promesas que Él le recuerda a las hermanas de Lázaro, cuando les dice en el versículo 21, y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pides a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Quiere decir que hay esa promesa para nosotros los creyentes, que vamos a resucitar. Si nos morimos no hay problema, nos vamos con el Señor. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección
en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y de ahí que la muerte, hermanos, a nosotros los creyentes no nos debe de preocupar, no nos debe de asustar, no nos debe de quitar la paz, sino por el contrario decir: bueno, nos vamos con el Señor. Conoce pues que tu Dios es Dios fiel, que guarda las promesas hasta 1000 generaciones. Imagínense, hasta 1000 generaciones. Y aquí dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? ¿Crees esto? Le pregunta Jesús a la hermana de su amigo. Y ella creía nada más que eso iba a ocurrir hasta posteriormente. Pero el Señor le estaba hablando de algo que iba a ser de una manera especial. Nosotros entonces debemos de recordar, debemos de conocer que nuestro Dios es Dios fiel y que nosotros somos su pueblo. Porque lo dice el versículo 6 del capítulo 7 de Deuteronomio. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial. Usted se alegra por ser especial, ¿verdad? Aleluya. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra, más que todos los que están sobre la tierra. Entonces usted dice: yo soy especial. Sí, somos especiales para Dios. Y hay que tomar en cuenta que al pueblo de Israel se le hace una aclaración. Se le hace una aclaración como para que nosotros también la tomemos en cuenta. No por su ofrenda, no por su asistencia, no por lo que hace, sino porque Él lo ha querido. Oiga lo que dice el versículo 7. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre, de mano de Faraón, rey de Egipto. Todos sabemos la historia, cuál era la situación, cuál era el estilo de vida de los israelitas, de los hebreos, viviendo en esclavitud, haciendo ladrillos, haciendo ahí un trabajo duro. Sin embargo, Dios les recuerda que nos rescató. No por ser vosotros más que todos los pueblos, os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Si usted ve el capítulo 15 del Evangelio de Juan, capítulo 15, nosotros que somos el Israel de Dios, pues nosotros tenemos un parecido de que no éramos la gran cosa en el mundo en que vivíamos, de tal manera que la Biblia dice que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Y cómo es que hemos llegado? ¿Cómo es que hemos venido para estar en Cristo? Aquí lo dice el capítulo 15 y el versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Qué bueno, el Señor fue el que nos eligió, fue el que nos escogió, el mismo
el mismo que escogió a Pablo, que en ese entonces era Saulo de Tarso, aquel que andaba haciendo mal, haciendo daño a los creyentes de la época, según el capítulo 9 del libro de los Hechos. Pero en el capítulo 26, él recuerda su conversión, y cuando le está testificando ahí a Agripa, dice él en el versículo 12, ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes. Cuando a medianoche, cuando a mediodía, oré, yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua aramea, en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto te he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. Oiga lo que dice el versículo 18. Para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Nosotros vamos a evangelizar, nosotros le vamos a hablar a otros si es que aprendemos, si es que conocemos y recordamos lo que aquí dice Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. El Señor quiere que nosotros caminemos sin ningún temor, que hablemos creyendo que Él va delante de nosotros, de manera que nosotros podemos ser estrellas, nosotros podemos ser de los que brillemos en esta tierra. Vendrán días gloriosos en nuestra vida si tan solo nosotros creemos lo que dice el Salmo 30 en el versículo 5. Porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. Hermanos, las tristezas del pasado deben de quedarse y por lo tanto nosotros ahora debemos de tener esa alegría de ser creyentes, de ser hijos de Dios, según el Salmo 30 en el versículo 5, donde debe de irradiar la alegría en nosotros porque somos libres para testificar, libres para predicar, libres para contribuir en la obra de Dios. Hermano, pero en este mundo se sufre, es lo que dice el Salmo 34 en el versículo 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Qué bueno, ¿verdad? Que a pesar de que hay problemas, hay dificultades, hay sinsabores en este mundo, eso lo debemos de saber, lo debemos de tener bien claro. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Una vez que pasa la tormenta, nos levantamos y seguimos con el ánimo de darle a Dios la gloria. ¿Por qué? El versículo 20 lo dice: Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Él guarda todos sus huesos,
ni uno de ellos será quebrantado. Dios tiene el cuidado de sus hijos. Dios tiene el cuidado de sus siervos. Dios tiene el cuidado porque Él lo ha prometido. En el Salmo 41, en el versículo 3 dice: Jehová lo sustentará sobre el lecho del dolor, mullirá toda su cama en su enfermedad. Aún en medio de la enfermedad, ahí el Señor va a estar para sustentarnos, para cuidar de nosotros, porque Él es el que nos da el consuelo que no podemos encontrar en este mundo. El Señor sí lo da a través de su palabra. Isaías 43:2 dice: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa palabra nos debe de dar el ánimo para nosotros seguir adelante. Isaías 43:2: Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Esa fue la experiencia de aquellos varones hebreos que, como consecuencia de mantenerse fieles a Dios, hermanos, los condenaron a un horno calentado 7 veces. Sin embargo, el mismo rey da testimonio de que el Dios de Daniel era el Dios maravilloso, que los había rescatado, que los había librado de ese horno calentado 7 veces. Qué bueno es Dios, mis hermanos. Qué bueno es Dios, que siempre está presto para guardarnos. Esto lo encuentra usted en el capítulo 3 del libro de Daniel. Ahí encontramos el testimonio de cómo estos siervos de Dios fueron guardados. Y ahora Nabucodonosor da testimonio y dice: Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y los libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Oiga, qué bendición, hermanos. Ni aún por Facebook ellos estaban para fomentar la idolatría. Ni aún por Facebook ellos querían poner imágenes de ídolos. Si hubiera habido Facebook en aquel tiempo, ellos estaban decididos a mantener su integridad. Y aquí ahora vemos a Nabucodonosor dando testimonio. Entonces Nabucodonosor dijo: Bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él y que no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Por lo tanto, decreto que todo pueblo, nación o lengua que dijere blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en muladar, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. ¿Por qué fue que Sadrach, Mesach y Abednego se comportaron fielmente? Yo creo que ellos ya sabían de Deuteronomio 7:9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman. Qué bueno es amar a Dios
con todo el corazón. Qué bueno es guardar sus mandamientos, porque entonces Él también nos guardará a nosotros, porque Él tiene cuidado de sus hijos. Él es el que nos bendice y tiene un hogar eterno preparado para nosotros. Según San Juan capítulo 14, en el versículo 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Te aseguro que en el año nuevo Dios tiene preciosas y grandísimas promesas para nosotros también, que vamos a poder seguir caminando, vamos a poder seguir siendo cristianos fieles, cristianos decididos. Y como dice el apóstol Juan, que Él es maravilloso. Ahora dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, dice en la tercera carta de Juan, en el capítulo 3. Pero Pablo lo dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No debemos de avergonzarnos, mis hermanos, no debemos de turbarnos. No se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Quiere decir, hermanos, que estamos de paso. Estamos de paso. El Señor nos concede la vida en este lugar, en esta tierra, y qué bueno es que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Hay un lugar para nosotros los creyentes, para nosotros los hijos de Dios, que Él tiene cuidado de nosotros. Dice Romanos 8:28, que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Qué bueno es haber sido llamado de Dios. Usted dirá: yo todavía no soy creyente. Bueno, ¿qué espera para ser creyente? ¿Qué espera para recibir a Cristo en esta hora y caminar en un año con esa bendición, tomado de la mano con Él, como dice el Salmo 121? En el Salmo 121, el salmista dice: ¿de dónde vendrá mi socorro? A lo mejor usted en esta hora puede también estar pensando y diciendo: ¿qué voy a hacer en el próximo año? ¿Cómo yo voy a caminar? ¿Cómo yo voy a sustentar a mi familia? ¿Cómo yo voy a hacer todo lo que me propongo? Es una pregunta que el salmista dice aquí: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es promesa de Dios. Esa es una de las preciosas y grandísimas promesas que Dios tiene para nosotros los creyentes. En 2 de Corintios capítulo 4 y en el versículo 17 dice: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Los problemas y las dificultades que vienen a nuestra vida, a su vida, esas van a contribuir para que nosotros, para que cada persona se aferre, se tome de la mano de Dios y pueda caminar creyendo. Qué bendición entonces tener esa confianza y esa seguridad que
en el año que está por iniciarse, mis hermanos, estamos decididos a continuar con la fe puesta en Cristo Jesús, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, no mirando ni a uno ni a otro lado, literalmente dice, ni a diestra ni a siniestra, puesto los ojos fijos en el autor y consumador de la fe, Cristo Jesús. Él es el que promete que nosotros seremos bendecidos, seremos edificados, y entonces vamos a caminar creyendo que nuestro Dios es Dios fiel, que nuestro Dios es Dios maravilloso. Así que con esa confianza le recomendamos que usted inicie este nuevo año. Que Dios bendiga a todos nuestros oyentes, y Dios bendiga a todos los que han contribuido de una o de otra manera para que este ministerio se mantenga en pie, con las puertas abiertas, deseosos de seguir adelante, creyéndole al autor, al Dios Todopoderoso. Agradezcamos a Dios, mis hermanos, por lo fiel que es Él. Gracias, Señor, gracias por tus promesas, gracias por tu fidelidad, gracias por aquellos que hoy mismo también están deseando tener a un Dios fiel, un Dios que promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. En este nuevo año, Señor, creemos que hay algo grande, hay algo especial que viene a la vida de nuestros hermanos y amigos. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Gracias. Amén.